Un joven de 15 años se paró en un garaje de Phoenix ofreciendo arreglar una motocicleta de $200,000. El millonario se rió y dijo que la arreglaría él mismo. 2 horas después, ese millonario fue arrestado y el chico había probado todo. Mason Carter había aprendido que algunos motores suenan diferente cuando valen $200,000 y están completamente rotos. El rugido vino de fuera del garaje de Carter en Phoenix, no el saludable retumbar de una motocicleta bien afinada, sino un ruido de rechinido y tartamudeo que hizo a cada mecánico en la tienda WCC. Mason estaba reponiendo filtros de aceite en la parte de atrás cuando lo oyó, seguido por su padre, la voz de Tom llamando con sorpresa. «Esa es una Callahan Phantom», dijo Danny Rodríguez, soltando su llave inglesa y corriendo hacia la puerta del taller. «Prototipo personalizado. Solo existen 3 en el mundo. Y ese sonido, eso es un problema caro». Mason se unió a los mecánicos que abarrotaban la entrada, viendo una reluciente motocicleta roja siendo empujada al garaje por 2 hombres en trajes de diseñador que parecían nunca haber tocado una herramienta en sus vidas. Detrás de ellos caminaba Victor Callahan, de 52 años, dueño de Callahan Custom Bikes, vistiendo un traje que costaba más de lo que el padre de Mason ganaba en 6 meses. «Cuidado con eso», Victor le espetó a sus asistentes. «Vale más que sus 2 salarios combinados». Tom Carter se limpió la grasa de las manos, acercándose con la cuidadosa cortesía que usaba para los clientes que trataban a los mecánicos como sirvientes. «Señor Callahan, ¿qué lo trae a nuestro taller?» Habría pensado que Callahan Custom Bikes manejaría sus propias reparaciones. «Lo intentaron», dijo Victor, su voz llevando la particular arrogancia que venía de nunca haberle dicho que no. «Los mejores mecánicos de Arizona pasaron 3 semanas en este prototipo. No pudieron arreglarlo. Los motores hacen algo que nadie puede diagnosticar. Hace ese ruido de rechinido, pierde potencia, amenaza con agarrotarse por completo. Lo he traído a 5 talleres. Nadie puede descifrarlo». Miró alrededor del garaje de Carter con desprecio apenas disimulado al modesto equipo, el barrio de clase trabajadora, los mecánicos con uniformes gastados que probablemente nunca habían tocado una moto de 6 cifras. «Alguien sugirió su taller», dijo. «Ustedes ocasionalmente manejan problemas inusuales. Francamente, soy escéptico, pero me quedo sin opciones». Mason estudió la motocicleta desde su posición cerca de la parte de atrás. Incluso desde 15 pies de distancia, podía ver lo que estaba mal. Reconoció el diseño, reconoció la configuración específica del motor que solo una persona había implementado con éxito. El estilo característico de su madre, la colocación radical del sistema de enfriamiento que hacía que el prototipo Phantom fuera capaz de un rendimiento que ninguna otra moto podía igualar. «Les echaremos un vistazo», dijo Tom con cuidado. «Pero tengo que ser honesto, señor Callahan. Si sus propios mecánicos y otros 5 talleres no pudieron diagnosticarlo, entonces ustedes probablemente tampoco podrán». Victor interrumpió. «Pero les estoy pagando para que lo intenten de todos modos. $3,000 por un diagnóstico. Otros 10 si realmente lo arreglan. Lo cual no harán, pero necesito documentación de que he agotado todas las opciones antes de desechar este desastre y empezar de nuevo». Danny se arrodilló junto a la motocicleta, pasando sus manos por la carcasa del motor. Kevin y Brian, los otros mecánicos del taller, se unieron a él, examinando el prototipo con el tipo de reverencia usualmente reservado para museos. Esta era la Callahan Phantom, legendaria en los círculos de motocicletas. Se rumoreaba que era la moto de producción más rápida jamás diseñada, con un valor superior al de la mayoría de las casas. «Arráncala», dijo Tom. Uno de los asistentes de Victor encendió el interruptor.
El motor se puso en marcha, retumbó hermosamente durante 3 segundos. Luego comenzó ese ruido de rechinido, como metal raspando contra metal en lugares donde el metal nunca debería tocar. El tipo de sonido que hacía que los mecánicos experimentados se sintieran físicamente incómodos. «Apágala», dijo Danny inmediatamente. «Hacerla funcionar así destruirá el motor por completo». «Lo sé», espetó Victor. «Por eso estoy aquí. Arréglala o no, pero deja de hacerme perder el tiempo con observaciones obvias». Mason no pudo quedarse callado más. «Es la integración del sistema de enfriamiento», dijo, su voz cortando a través del garaje. «La colocación del intercooler está creando un diferencial de presión en el tercer cilindro. Por eso suena bien durante unos segundos hasta que el calor se acumula y la presión se vuelve desigual. Luego el rechinido comienza porque el pistón está compensando la variación de temperatura que el motor no fue diseñado para manejar». Todas las cabezas se giraron para mirar a Mason. La expresión de Tom mezclaba orgullo y preocupación. Orgullo de que su hijo entendiera lo que 5 talleres no podían diagnosticar. Preocupación por cómo reaccionaría Victor ante un joven de 15 años que ofrecía soluciones. El rostro de Victor pasó de la sorpresa al desprecio en aproximadamente 2 segundos. «Y tú eres Mason Carter, el hijo de Tom. Yo trabajo aquí». «¿Trabajar aquí?», repitió Victor, mirando a Mason de arriba abajo, notando los jeans gastados, la camiseta descolorida, las manchas de aceite que nunca se lavaban del todo. ¿Haciendo qué? Barriendo pisos, trayendo herramientas para mecánicos de verdad. Él ha estado trabajando en motos desde que tenía 8 años, dijo Tom, su voz cuidadosa. Conoce los motores mejor que la mayoría de los técnicos que tienen el doble de su edad. Seguro que él cree que sí, dijo Victor. Cada adolescente con una llave de cubo piensa que es un experto. Pero hijo, este es un prototipo Callahan Phantom. Diseño revolucionario, tecnología patentada. No es una moto de proyecto de fin de semana con la que jugueteas en tu patio trasero. «Sé lo que es», dijo Mason, sintiendo que el calor le subía al pecho. «Sé que el sistema de enfriamiento usa una colocación radical del intercooler entre los cilindros 2 y 3 en lugar del montaje externo tradicional. Sé que el tiempo de inyección de combustible está calibrado para ese perfil térmico específico. Y sé que cuando la presión del intercooler no está balanceada correctamente, obtienes exactamente este problema. Rechinido, pérdida de potencia, riesgo de agarrotamiento catastrófico». El garaje se quedó en silencio. Danny miraba a Mason como si nunca lo hubiera visto antes. Kevin y Brian habían dejado de examinar la moto por completo. Tom parecía dividido entre detener a su hijo y dejarlo probar lo que claramente entendía. Victor caminó hacia Mason lentamente, deliberadamente, usando su altura y presencia para intimidar. «¿Crees que entiendes mi prototipo? Un diseño que les tomó a mis ingenieros 3 años desarrollar, que costó 5 millones en I+D porque tú, ¿qué? ¿Leíste sobre ello en línea? ¿Viste algunos videos porque mi madre lo diseñó?», dijo Mason en voz baja. Las palabras colgaron en el calor de Arizona como un desafío. Nadie supo muy bien cómo responder. «Disculpe», la voz de Victor se había vuelto muy fría. «Sarah Carter», continuó Mason. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Ella era una diseñadora de motocicletas, trabajaba desde casa, creaba sistemas de motor personalizados para motos de alto rendimiento. Ella diseñó esta configuración del sistema de enfriamiento hace 8 años. Yo tenía 7 cuando ella construyó el primer prototipo en nuestro garaje y me enseñó cómo funcionaba, cómo la presión del intercooler tenía que ser calibrada perfectamente o obtendrías exactamente este ruido de rechinido.
El rostro de Tom se había puesto pálido. Mason, ella lo llamó el sistema fantasma. Mason dijo, encontrándose con los ojos de Victor, porque hacía que los motores desaparecieran, lo que significaba que no podías oírlos venir hasta que ya te habían pasado. Enfriamiento revolucionario que permitía un rendimiento que nadie más podía igualar. La expresión de Victor estaba cuidadosamente controlada, pero algo parpadeó detrás de sus ojos. Reconocimiento quizás o miedo. Su madre era una aficionada, una talentosa amateur trabajando en un garaje. El Callahan Phantom fue diseñado por mi equipo de ingeniería usando investigación y desarrollo propios. Si hay similitudes con diseños de aficionados que circulan por la comunidad de motocicletas, eso es coincidencia, no robo. No es coincidencia, dijo Mason. Es su sistema exacto hasta los ángulos específicos de colocación del intercooler y las curvas de calibración de inyección de combustible. Puedo probarlo. Tengo sus documentos de diseño originales, los que ella creó antes de morir. Mason, dijo Tom, su voz llevando una advertencia que sugería que este era un territorio peligroso en el que habían acordado no entrar. Pero Mason estaba cansado de guardar silencio, cansado de ver a Victor Callahan construir un imperio sobre motocicletas que se parecían sospechosamente a los diseños de su madre. Cansado de ver innovaciones de Callahan que Sarah Carter había bosquejado en su garaje años antes de que aparecieran en prototipos caros. El intercooler necesita ser recalibrado, dijo Mason, volviéndose hacia la motocicleta. El diferencial de presión entre los cilindros 2 y 3 es probablemente 0.3 psi de diferencia. Eso no parece mucho, pero a estos niveles de rendimiento es suficiente para crear el rechinido que estás experimentando. Puedo arreglarlo en unos 20 minutos si me dejas acceder a la carcasa del intercooler. Victor se rió, realmente se rió, con frialdad y crueldad, y absolutamente seguro de que un joven de 15 años estaba delirando. ¿Quieres arreglar un prototipo de $200,000? Tú, un niño que trabaja en un garaje en un barrio de clase trabajadora, ¿crees que puedes resolver lo que mis ingenieros y 5 talleres profesionales no pudieron diagnosticar? Basado en diseños que tu madre muerta supuestamente creó en su tiempo libre, la crueldad casual de madre muerta golpeó a Mason como un golpe físico. Vio las manos de Danny apretarse en puños. Vio la mandíbula de su padre tensarse. Vio a Kevin y Brian intercambiar miradas que sugerían que estaban reconsiderando su opinión sobre Victor Callahan. Lo arreglaré, dijo Mason, su voz temblando de ira y pena. Arreglaré tu moto usando el conocimiento de diseño de mi madre. Y entonces quizás admitas que Sarah Carter fue más que una aficionada, que fue una genio cuyo trabajo has estado usando sin crédito durante años. La sonrisa de Victor no llegó a sus ojos. Esto es lo que va a pasar. Lo arreglaré. Yo aquí, ahora mismo. Porque a diferencia de ti, yo realmente entiendo la tecnología. Yo construí esta compañía. Yo diseñé estos sistemas. Y no voy a permitir que un niño con delirios sobre el hobby de garaje de su madre me avergüence delante de mecánicos que ya están fallando en resolver este problema. Se volvió hacia Tom. Dame herramientas, lo diagnosticaré y repararé yo mismo. Documenta todo porque cuando termine, quiero las acusaciones salvajes de este niño sobre robo de diseño registradas para que mis abogados puedan abordarlas apropiadamente. Tom dudó. Señor Callahan, con respeto. Si ni sus mecánicos ni otros 5 talleres pudieron. Dije, dame herramientas. Victor interrumpió. Su voz se había vuelto tranquila y peligrosa. A menos que quiera que lleve mi negocio a otro lugar
y me asegure de que todos en Phoenix sepan que el garaje de Carter alberga a adolescentes que hacen acusaciones sin fundamento contra empresarios respetados. La amenaza era clara. Obedece o enfrenta consecuencias que podrían destruir la reputación de un pequeño garaje. Tom le entregó a Victor una caja de herramientas. Su expresión de disculpa. Mason observó a su padre ceder a la intimidación. Lo observó elegir la supervivencia sobre la defensa de la verdad y entendió exactamente por qué los diseños robados de Sarah nunca habían sido desafiados. Porque personas como Victor tenían poder y dinero y la capacidad de destruir a cualquiera que les causara inconvenientes. Victor se arrodilló junto a la motocicleta, abrió la carcasa del motor con confianza practicada, comenzó a examinar componentes como si realmente entendiera lo que estaba viendo, revisando las líneas de combustible, probando las conexiones eléctricas, haciendo todo excepto abordar el problema real, porque en realidad no entendía el sistema fantasma que había robado. El intercooler está detrás del tercer cilindro, dijo Mason en voz baja. No vas a encontrar nada en el sistema de combustible. Sé dónde está el intercooler, espetó Victor. Yo lo diseñé. Mi madre lo diseñó, corrigió Mason. Y ella me enseñó que la presión del intercooler tiene que ser calibrada usando la válvula de ajuste detrás de la culata, la que estás ignorando actualmente, porque en realidad no sabes cómo funciona este sistema. Las manos de Victor se detuvieron por un segundo, pero lo suficiente para que todos los que miraban lo notaran. Danny Rodríguez dio un paso adelante. Niños, ¿verdad? Hay una válvula de ajuste allí atrás. La vi cuando estaba examinando el motor. No sabía para qué era. Es para la calibración de presión. Mason dijo. Mamá incorporó redundancia en el sistema. Si la presión se desequilibra, la ajustas manualmente usando una herramienta especializada que ella diseñó. Parece una llave dinamométrica modificada con integración de manómetro. Caminó hacia la caja de herramientas de su padre. Sacó algo que se parecía exactamente a lo que había descrito, ligeramente desgastado, claramente hecho a medida con las iniciales de Sarah Carter grabadas en el mango. Ella hizo 2 de estas, dijo Mason levantándola. Le dio una a papá en caso de que alguna vez necesitara trabajar en sus diseños. Dijo que era la única forma de calibrar correctamente el sistema fantasma. Victor miró la herramienta con una expresión que confirmó lo que todos en el garaje empezaban a sospechar. La reconoció, supo lo que era, lo que significaba que sabía del trabajo de Sarah Carter. Sabía que no era un pasatiempo de aficionado. Sabía que había construido su imperio sobre diseños que no eran suyos. Dame eso, dijo Victor, extendiendo la mano para tomar la herramienta. Mason la retuvo. Déjame arreglarlo. Sé cómo. Lo he hecho antes en los prototipos de mamá. 20 minutos y tu moto funciona perfectamente. Lo arreglaré, repitió Victor, con voz dura. No necesito la ayuda de un niño con mi propio diseño. Entonces tampoco necesitas la herramienta personalizada de mamá, dijo Mason. Porque si realmente diseñaste este sistema, tendrías tu propio equipo de calibración. Pero no lo tienes porque robaste su diseño sin entender cómo funciona realmente. La acusación quedó suspendida en el aire. Danny, Kevin y Brian observaban esta confrontación con una comprensión creciente. Tom parecía dividido entre el orgullo por el coraje de su hijo y el terror por las consecuencias. Victor se puso de pie, abandonando la motocicleta, caminando hacia Mason con furia apenas contenida. No tienes idea de lo que estás hablando. Tu madre no era nadie, una aficionada trabajando en la oscuridad. Si uso diseños similares, es porque las grandes mentes piensan igual. No porque haya robado algo. Entonces pruébalo, dijo Mason.
Arregla tu moto sin la herramienta de mi mamá. Muéstrales a todos aquí que realmente entiendes el sistema fantasma que dices haber inventado. Las manos de Victor se apretaron. Por un momento, Mason pensó que realmente podría agarrarlo, pero en su lugar, Victor se volvió hacia Tom. Tu hijo acaba de acusarme de robo frente a testigos. Me llamó fraude. Afirmó que mis diseños patentados pertenecen a su madre muerta. Tiene 15 años, dijo Tom desesperadamente. Él no entiende. Él entiende lo suficiente como para hacer afirmaciones difamatorias que podrían destruir mi reputación, interrumpió Victor. Así que esto es lo que pasa a continuación. Lo despides públicamente ahora mismo. Te disculpas por su comportamiento y nunca más lo dejas cerca de mi propiedad. Haz eso y no demandaré este garaje hasta la bancarrota. Niégate y me aseguraré de que el garaje de Carter se convierta en una historia de advertencia sobre lo que sucede cuando dejas que tus hijos calumnien a empresarios exitosos. Mason sintió que su mundo se tambaleaba. Su padre iba a despedirlo. Iba a elegir la supervivencia del garaje sobre la defensa de la memoria de Sarah. Iba a dejar que el robo de Victor quedara sin desafiar porque contraatacar era demasiado caro, demasiado peligroso, demasiado propenso a destruir todo lo que Tom había construido. Oh, dijo Danny Rodríguez, su voz cortando la tensión. El chico arregla la moto, prueba que sabe de lo que habla, y entonces quizás el señor Callahan explica cómo un joven de 15 años aprendió a reparar un sistema que supuestamente inventó sin ninguna conexión con su diseño. La cabeza de Victor se giró bruscamente hacia Danny. Estás despedido. No puedes despedirme, dijo Danny con calma. Yo no trabajo para ti. Yo trabajo para Tom. Y llevo 20 años trabajando en motos. Suficiente tiempo para reconocer cuando alguien está fanfarroneando sobre entender su propia tecnología. Se volvió hacia Tom. Deja que Mason lo intente. 20 minutos. Si lo arregla, sabremos que está diciendo la verdad sobre los diseños de su madre. Si no puede, nos disculpamos con el señor Callahan y no lo mencionamos más. Tom miró a su hijo, a las herramientas personalizadas que Sarah había hecho, a la motocicleta que podría probarlo todo o destruirlos por completo. 20 minutos, dijo Tom en voz baja. Mason, arregla la moto. El rostro de Victor se puso blanco de rabia. Estás cometiendo un error catastrófico. Quizás, dijo Tom, pero Sarah era mi esposa. Y si hay alguna posibilidad de que su trabajo esté siendo usado sin crédito, necesito saberlo. Mason se acercó al prototipo Phantom con manos que se habían estabilizado ahora que tenía permiso. Abrió la carcasa de la culata usando la herramienta de su madre. Encontró la válvula de ajuste de presión exactamente donde sabía que estaría. Comenzó el delicado trabajo de recalibrar la presión del intercooler, mientras Victor observaba con una expresión que se parecía menos a la ira y más al miedo. Porque si un joven de 15 años podía arreglar lo que sus ingenieros no podían, significaba que Sarah Carter no había sido una aficionada. Significaba que había sido una genio. Y significaba que Victor Callahan había construido un imperio de 50 millones sobre diseños robados de una mujer que murió antes de que pudiera exponerlo. La calibración tardó 18 minutos. Mason trabajó con el tipo de precisión enfocada que venía de la memoria muscular. Sus manos se movían a través de los pasos que su madre le había enseñado cuando apenas era lo suficientemente alto para alcanzar el motor de la motocicleta. Ajustó la válvula de presión. Revisó el manómetro, ajustó el equilibrio del intercooler hasta que la lectura mostró exactamente 70 psi de diferencial entre los cilindros 2 y 3.
Victor Callahan estaba a 10 pies de distancia, con los brazos cruzados, observando con una expresión que había pasado del desprecio a algo más cercano al miedo. Danny Rodríguez revoloteaba cerca, listo para ayudar, pero reconociendo que Mason no necesitaba ayuda. Kevin y Brian habían abandonado por completo su propio trabajo, reunidos con Tom O'Carter para presenciar lo que se estaba volviendo claro. Este joven de 15 años entendía el sistema Phantom mejor que nadie en la habitación. Ahí, dijo Mason finalmente, cerrando la carcasa de la culata y apretando los tornillos con la herramienta personalizada de su madre. La presión del intercooler está equilibrada. El rechinido debería haber desaparecido. Debería, repitió Victor, su voz cuidadosamente controlada. Lo que significa que estás adivinando, al igual que cualquier otro mecánico que ha tocado esta moto. No estoy adivinando, dijo Mason en voz baja. Estoy usando las especificaciones de diseño de mi madre, las que ella documentó antes de morir. Se volvió hacia Tom. Arranca, papá. Tom dudó, mirando entre su hijo y el prototipo de $200,000 que podría vindicar a Mason o destruir la reputación de su garaje. Luego encendió el interruptor. El Callahan Phantom rugió a la vida. Suave, potente, perfecto. Sin rechinido, sin tartamudeo, solo el profundo y ronco retumbar de un motor funcionando exactamente como fue diseñado. Mason lo dejó funcionar durante 30 segundos, observando los indicadores de temperatura, monitoreando las lecturas de presión, confirmando lo que ya sabía. El sistema de su madre funcionaba impecablemente cuando se calibraba correctamente. «Apágala», dijo Victor abruptamente. Tom apagó el motor. El silencio repentino se sintió pesado con implicaciones que nadie quería expresar. «Suerte», dijo Victor. «Ajustaste algo, funcionó por casualidad. No significa que entiendas el sistema. No significa que tu madre diseñó nada. Entonces explica cómo sabía dónde estaba la válvula de ajuste», dijo Danny. «Cómo sabía la especificación exacta de presión. Cómo tenía la única herramienta que podía calibrarla correctamente». La mandíbula de Victor se tensó. ¿Coincidencia? Investigación en Internet. Quizás encontró documentación filtrada en algún lugar. «No hay documentación filtrada», dijo Mason, «porque mamá nunca publicó sus diseños, nunca los patentó. Construyó prototipos en nuestro garaje y guardó todo en cuadernos porque no podía pagar abogados de patentes. Dijo que esperaría hasta tener suficiente dinero para proteger su trabajo correctamente». Se encontró con los ojos de Victor, pero ella te lo mostró, ¿no? Hace 8 años, llevó su prototipo del sistema fantasma a Callahan Custom Bikes. Lo presentó como una oportunidad de asociación. Y tú le dijiste que era interesante, pero que necesitaba refinamiento. Luego, 6 meses después, lanzaste el prototipo fantasma usando su diseño exacto. «Esa es una acusación seria», dijo Victor, pero su voz había perdido su certeza. «Es la verdad», dijo Mason. «Yo tenía 7 años. Recuerdo que ella llegó a casa de esa reunión. Recuerdo que le dijo a papá que el señor Callahan parecía interesado, que quizás esta era finalmente su oportunidad de que sus diseños fueran reconocidos. Ella esperó una llamada de seguimiento que nunca llegó. La expresión de Tom se había vuelto distante, como si estuviera recordando algo doloroso. Luego Callahan Custom Bikes anunció el prototipo Phantom, sistema de enfriamiento revolucionario, tecnología patentada. Sarah vio las especificaciones en línea y se dio cuenta de que eran idénticas a lo que le había mostrado a Victor. Llamó a su oficina, dejó mensajes, intentó concertar una reunión para discutirlo, y Danny preguntó en voz baja, y 2 días después ella murió.
Mason dijo que su voz era firme, pero sus manos no. Accidente de carrera. Su motocicleta chocó contra una barrera a gran velocidad. La investigación lo dictaminó como falla mecánica, rotura de la línea de freno. Pero mamá era meticulosa con el mantenimiento, revisaba sus motos constantemente y sus líneas de freno eran nuevas, instaladas solo 3 días antes del accidente. El garaje se había quedado en absoluto silencio. Kevin y Brian intercambiaban miradas que sugerían que estaban entendiendo las implicaciones. Las manos de Danny se habían apretado en puños. ¿Estás sugiriendo que la muerte de mi madre no fue un accidente? La voz de Victor transmitía indignación, pero algo debajo sonaba hueco. ¿Basado en qué? ¿Teorías de conspiración paranoicas de un niño afligido? Basado en el momento, dijo Mason. Basado en el hecho de que mamá amenazó con exponer el robot de diseño y murió antes de poder llevarlo a cabo. Basado en el hecho de que has construido un imperio de 50 millones con motocicletas que se parecen sospechosamente a su trabajo. Basado en el hecho de que acabas de verme arreglar tu prototipo usando conocimientos que solo alguien enseñado por el diseñador original tendría. Sacó su teléfono, le mostró a Victor una fotografía. Este es el prototipo original del sistema Phantom de mamá, construido en nuestro garaje hace 8 años. Ve el número de serie grabado en la culata. Se dice el 01 prototipo del sistema Phantom 1. Ahora mira tu moto. Mason señaló la carcasa del motor del Callahan Phantom. Allí, apenas visible debajo del logotipo de Callahan Custom Bikes, había un número de serie que había sido parcialmente raspado pero aún era legible. PCT-003, tú no construiste 3 prototipos. Mason dijo, tú robaste los 3 prototipos de mamá. Probablemente los compraste después de que ella murió cuando papá tuvo que vender su equipo para cubrir los gastos del funeral y los honorarios legales de la lucha contra el dictamen de muerte por negligencia. Tomaste sus diseños, registraste patentes a tu nombre y construiste la reputación de Callahan Custom Bikes sobre su genio. La cara de Tom se puso blanca. Mason, ¿cómo lo sabes? He estado investigando, interrumpió Mason, desde que tenía 12 años. Desde que empecé a entender que las motos de mamá se parecían demasiado a las de Callahan como para ser una coincidencia. Encontré registros de patentes, rastreé números de serie, contacté a personas que compraron los prototipos de mamá en la venta de bienes. Se volvió hacia Victor. PC-01 es propiedad de un coleccionista en Seattle. PC-02 se vendió a un museo en Detroit. PC-03, esta moto que te quedaste, probablemente porque era el prototipo más refinado, el que mamá había perfeccionado justo antes de morir. Victor temblaba con rabia apenas contenida. No tienes pruebas, ninguna evidencia, solo teorías de un adolescente con una imaginación hiperactiva y acceso a Google. Tengo sus cuadernos, dijo Mason. Cada diseño que alguna vez creó, cada especificación, cada iteración de prototipo, todo fechado y documentado. Y tengo el testimonio de papá y otros mecánicos que la vieron trabajando en estos sistemas años antes de que existieran las motocicletas personalizadas Callahan. Los cuadernos pueden ser fabricados, espetó Victor. Las fechas pueden ser falsificadas. Estás hablando de espionaje industrial y acusaciones serias que podrían destruir mi compañía y que podrían destruir mi compañía y mi vida. ¿Crees que voy a dejar que un joven de 15 años arruine todo lo que he construido basándome en pruebas circunstanciales? Entonces llévame a los tribunales, dijo Mason. Demándame por calumnia. Consigamos expertos forenses para examinar las patentes y los prototipos. Hagamos que los investigadores revisen la muerte de mamá.
Veamos qué sucede cuando la gente empieza a hacer preguntas sobre de dónde vinieron realmente tus diseños revolucionarios. La amenaza quedó en el aire. Victor miró a Mason con una expresión que mezclaba odio y cálculo, reconociendo que luchar públicamente invitaría exactamente el escrutinio que no podía permitirse. Te haré un trato, dijo Victor, su voz cambiando a algo que sonaba casi razonable. Arreglas mi moto. Eso vale algo. Le pagaré a Tom los $10,000 que acordamos. Añade otros 20,000 como bonificación por tu excepcional trabajo. $30,000, Mason. Eso es probablemente más de lo que este garaje gana en 6 meses. Los ojos de Tom se abrieron de par en par. $30,000 cambiarían todo para su taller en apuros. A cambio, Victor continuó. Olvidarás estas acusaciones salvajes. Dejarás de investigar mi compañía. Dejarás de afirmar que los proyectos de hobby de tu madre tienen algo que ver con los diseños profesionales de Callahan Custom Bikes. Firma un NDA, toma el dinero y todos seguimos con nuestras vidas. Estás tratando de comprar su silencio, dijo Danny, justo como probablemente intentaste comprar el silencio de Sarah antes de que la mataras. El rostro de Victor se puso rojo. Yo no maté a nadie. Esto es absurdo. ¿Y por qué estás ofreciendo $30,000 para que un joven de 15 años deje de hacer preguntas? Insistió Danny. Si no hay nada que esconder, ¿por qué no simplemente lo ignoras? Porque está haciendo afirmaciones difamatorias que podrían dañar mi reputación comercial, dijo Victor. Estoy ofreciendo una compensación para evitar una larga batalla legal que sería costosa para todos los involucrados. Miró a Tom, $30,000 ahora mismo. Efectivo. Todo lo que tienes que hacer es firmar un simple acuerdo de que Mason no hará acusaciones públicas sobre las motocicletas personalizadas Callahan, ni discutirá las supuestas contribuciones de diseño de su madre. Eso es justo, ¿no? Pago por los servicios prestados y tranquilidad para ambas partes. Tom miró a su hijo en el garaje que apenas se mantenía a flote, a la oferta que podría resolver meses de estrés financiero. Luego miró la fotografía de Sarah en la pared tomada hace 15 años cuando estaba viva y brillante y creando motocicletas en su garaje que más tarde harían la fortuna de otra persona. No, dijo Tom en voz baja. Victor parpadeó. ¿Qué? No hay trato. Tom repitió, su voz cada vez más fuerte. Sarah pasó toda su vida creando cosas por las que nunca obtuvo crédito, construyendo prototipos que no podía permitirse patentar, enseñando a nuestro hijo todo lo que sabía porque quería que él continuara su trabajo. Y ahora quieres que acepte dinero para enterrar la verdad sobre lo que ella logró, para permitirte seguir beneficiándote de sus diseños mientras ella es olvidada. Se acercó a Victor. Sal de mi garaje, llévate tu moto, y si alguna vez regresas, será para enfrentar cualquier investigación que la evidencia de Mason cree, porque he terminado de proteger a la gente poderosa que roba a los indefensos. La expresión de Victor se volvió fría. Estás cometiendo un error. Ambos tengo abogados, recursos, la capacidad de hacer sus vidas muy difíciles. Peleen conmigo en esto y pasarán la próxima década en un infierno legal, viendo cómo su garaje falla mientras luchan con deudas y demandas que no pueden pagar para defenderse. Quizás, dijo Tom, pero al menos sabremos que defendimos a Sarah, que no dejamos que su legado muriera porque teníamos demasiado miedo de luchar. Victor agarró su moto, comenzó a empujarla hacia la salida, se detuvo en la puerta, se volvió para mirar a Mason. ¿Crees que eres valiente? ¿Crees que estás honrando a tu madre? Pero todo lo que estás haciendo es garantizar que nadie la recuerde como nada más que una triste historia sobre una mujer que murió en un accidente. Me aseguraré de ello. Se fue.
El motor del Phantom, retumbando mientras se alejaba en una motocicleta que no debería existir, no debería funcionar, sin el genio de Sarah Carter haciendo lo posible. Danny puso una mano en el hombro de Mason. Lo hiciste bien, chico. Tu mamá estaría orgullosa. Mason no estaba tan seguro. Sentía que acababa de declarar la guerra a alguien que tenía todas las ventajas. Dinero, poder, recursos legales, la capacidad de destruir por completo a su familia. Necesitamos ayuda, dijo Tom, sacando su teléfono. Alguien que pueda investigar esto correctamente, que tenga recursos para luchar contra Callahan. Podría conocer a alguien, dijo Danny. James Cooper, coleccionista de motocicletas, ha estado en la industria 40 años. Si alguien recordaría el trabajo de Sarah y le importaría lo suficiente como para ayudar a exponer el robo, es él. Marcó, puso el teléfono en altavoz. Después de 3 timbres, una voz áspera respondió. Danny Rodríguez, ha pasado un tiempo. James, necesito un favor. En realidad, más que un favor. Necesito que vengas al garaje de Carter en Phoenix. Hay un chico aquí que acaba de probar que Callahan Custom Bikes se ha construido sobre diseños robados durante 8 años, y creo que su madre fue asesinada para encubrirlo. El silencio al otro lado se prolongó lo suficiente como para que Mason pensara que la conexión se había caído. Entonces, el hijo de Sarah Carter. La respiración de Mason se cortó. ¿Conocías a mi madre? Conocía su trabajo. James dijo, la mejor diseñadora de motocicletas que he conocido. Me he preguntado durante años por qué su nombre desapareció de la industria. Dame 3 horas. Voy a Phoenix y traigo pruebas que van a destruir a Victor Callahan. James Cooper llegó al garaje de Carter exactamente 3 horas después, conduciendo un camión cargado con más pruebas de las que Mason se había atrevido a esperar que existieran. Tenía 62 años, con manos curtidas que habían construido y reparado miles de motocicletas durante 4 décadas en la industria. El tipo de persona que recordaba cuando Sarah Carter estaba causando sensación con diseños revolucionarios que nadie más podía replicar. El tipo de persona que había notado cuando esos diseños aparecieron de repente bajo el nombre de Victor Callahan. «Te pareces a tu madre», dijo James estrechando la mano de Mason. «Los mismos ojos, la misma forma de pararte, como si estuvieras analizando todo a tu alrededor, descubriendo cómo funciona». La garganta de Mason se apretó. Nadie le había dicho eso antes. Nadie excepto su padre, que usualmente evitaba hablar de Sarah porque el dolor aún era demasiado crudo. «¿Realmente la conocías?», preguntó Mason. «La conocí en una exposición de motocicletas hace 10 años», dijo James. «Estaba mostrando un prototipo de sistema de enfriamiento que me dejó boquiabierto. Diseño revolucionario. Le pregunté por qué no lo patentaba, protegiendo su trabajo. Dijo que no podía pagar abogados. Dijo que esperaría hasta tener suficiente dinero para hacerlo correctamente». Sacó su teléfono, le mostró a Mason fotografías de esa exposición. Sarah Carter de pie junto a una motocicleta que se parecía notablemente al prototipo Phantom, excepto que ésta estaba fechada una década atrás, 2 años antes de que Victor Callahan afirmara haber inventado el sistema. «Le ofrecí ayudarla a encontrar inversores», continuó James, «personas que pudieran financiar patentes y producción adecuadas. Ella dijo que lo pensaría. Luego, 3 meses después, me contactó. Dijo que se había reunido con alguien en Callahan Custom Bikes que parecía interesado en asociarse. Preguntó si yo sabía algo sobre la reputación de Victor Callahan. Tom se había unido a ellos, escuchando con una expresión que sugería que estaba oyendo partes de esta historia por primera vez. «¿Qué le dijiste?» «Le dije que tuviera cuidado», dijo James. «Que Callahan tenía fama de prácticas comerciales agresivas.
que varios diseñadores afirmaban que había usado sus ideas sin crédito. Nada que pudiera probar, solo rumores en la industria. Ella me lo agradeció, dijo que sería cautelosa. Sacó una carpeta de su camión. 6 meses después, Callahan Custom Bikes anunció el prototipo Phantom. Reconocí el diseño inmediatamente. Llamé a Sarah para preguntarle si se había asociado con ellos. Su número estaba desconectado. Encontré un obituario que decía que había muerto en un accidente de carrera. La voz de James llevaba el peso de la culpa que venía de sospechar algo terrible, pero no investigar lo suficiente. Me dije a mí mismo que era coincidencia, que quizás Callahan había desarrollado tecnología similar de forma independiente. Pero guardé las fotografías, guardé las especificaciones que Sarah había compartido. Seguí preguntándome por qué una diseñadora brillante, que era meticulosa con el mantenimiento de motocicletas, moriría por una falla mecánica. Extendió documentos sobre el banco de trabajo de Tom, registros de patentes de motocicletas personalizadas Callahan, especificaciones de diseño, dibujos técnicos, todo fechado después de la muerte de Sarah, pero mostrando sistemas idénticos a los que ella había creado años antes. Empecé a recopilar pruebas, dijo James en voz baja. No sabía qué haría con ellas. Solo sabía que algo andaba mal. Luego Danny llamó hoy diciendo que el hijo de Sarah lo había descubierto, que habías probado la conexión. Mason le mostró a James los cuadernos de su madre. Vio los ojos del anciano abrirse al reconocer el estilo de notación distintivo de Sarah, sus atajos brillantes, su forma de resolver problemas que otros ingenieros no podían abordar. Esto es un trabajo extraordinario, susurró James. Ingeniería de nivel de posgrado. Ella era completamente autodidacta. Aprendió de libros de biblioteca y foros en línea, dijo Tom. No podía pagar una educación formal, pero entendía las motocicletas mejor que nadie que haya conocido. Podía escuchar un motor y diagnosticar problemas solo por el sonido. Podía mirar un diseño y ver inmediatamente cómo mejorarlo. Y Callahan robó todo eso, dijo Danny, con voz dura. James sacó más documentos. No solo el sistema Phantom. He estado rastreando los lanzamientos de productos de Callahan Custom Bikes durante 8 años. Al menos 7 innovaciones importantes que han afirmado como diseños patentados coinciden con sistemas en los que vi a Sarah trabajando antes de que muriera. Los ordenó cronológicamente. Sistemas de suspensión avanzados, mejoras en la inyección de combustible, innovaciones en la geometría del chasis, sistemas de frenos, cada uno de ellos apareciendo en la línea de Callahan meses o años después de que Sarah hubiera demostrado tecnología similar. ¿Cómo tuvo acceso a sus diseños?, preguntó Mason. Mamá nunca publicó nada, nunca mostró su trabajo públicamente, excepto en esa exposición. La reunión, dijo Tom en voz baja. Cuando fue a Callahan Custom Bikes para presentar la asociación, habría traído documentación, prototipos, especificaciones detalladas para probar lo que podía hacer. James asintió. Práctica estándar. Un diseñador trae un portafolio para mostrar sus capacidades. La empresa revisa el trabajo supuestamente para evaluar el potencial de asociación. Pero si la empresa no es ética, copia todo, afirma que las ideas vinieron de I+D interno, y el diseñador no tiene recurso porque no puede permitirse luchar. Pero mamá lo descubrió, dijo Mason. Cuando Callahan lanzó el prototipo Phantom usando su diseño exacto, ella se dio cuenta de lo que había hecho, y ella amenazó con exponerlo. Continuó Tom, su voz quebrándose. Llamó a su oficina, dejó mensajes, probablemente amenazó con acciones legales aunque no podíamos pagar abogados. Iba a hacer público el robo y 2 días después le fallaron los frenos.
James terminó en una motocicleta que ella había mantenido personalmente con líneas de freno que eran nuevas, fallando de una manera que causó una pérdida catastrófica de control a alta velocidad. El garaje se quedó en silencio. Kevin y Brian habían dejado de fingir trabajar, reunidos lo suficientemente cerca para escucharlo todo. Las implicaciones eran demasiado grandes para ignorarlas. Victor Callahan no solo había robado diseños, había juego sucio detrás de su muerte, quien los creó para evitar la exposición. Necesitamos ir a la policía, dijo Danny. Mostrarles esta evidencia. Exigir que reabran la investigación de la muerte de Sarah. ¿Con qué pruebas?, preguntó Tom. Momento sospechoso, similitudes de diseño. Eso no es suficiente para acusar a nadie públicamente. Los abogados de Callahan nos enterrarían. Entonces haremos público, dijo Mason. Mostraremos a la comunidad de motocicletas lo que hizo. Dejaremos que la industria vea que Callahan Custom Bikes está construido sobre diseños robados. Destruiremos su reputación tan a fondo que los inversores lo abandonarán y los clientes se negarán a comprar sus motocicletas. James sacó su teléfono. Conozco a alguien que puede ayudar con eso. Angela Morrison escribe para Motorcycle Performance Monthly. Ha estado investigando a Callahan durante años, tratando de probar acusaciones de robo de diseño de otros ingenieros. Con su evidencia y la mía combinadas, ella tendría suficiente para una exposición que lo destruiría. Marcó, puso el teléfono en altavoz. Una voz de mujer respondió. James Cooper, por favor dime que llamas con buenas noticias sobre la investigación de Callahan. Mejor que buenas noticias, Angela. Estoy en un garaje en Phoenix con el hijo de Sarah Carter, la diseñadora que murió hace 8 años. Su hijo de 15 años acaba de probar que cada innovación importante que Callahan ha reclamado fue robada del trabajo de su madre. El silencio al otro lado se extendió por varios segundos. Entonces Sarah Carter, la diseñadora autodidacta que murió en ese accidente de carrera. Investigué su muerte una vez, la encontré sospechosa, pero no pude probar nada. Mason Carter tiene los cuadernos originales de su madre, dijo James. Documentación completa de cada diseño, fechada, detallada, años antes de las patentes de Callahan, además de fotografías, registros de exposiciones y testimonio de personas que vieron el trabajo de Sarah de primera mano. Y arreglé el prototipo Phantom de Callahan esta mañana, añadió Mason, usando conocimientos que solo alguien enseñado por el diseñador original tendría. Victor me vio hacerlo. Ofreció $30,000 para guardar silencio sobre el robo. Otra pausa. Intentó sobornar a un joven de 15 años. Eso es conciencia de culpa. James, ¿puedes traerlos a mi oficina en Scottsdale? Quiero ver todo. Si esto es real, si podemos probar que Callahan construyó su imperio sobre los diseños robados de una mujer muerta, esta es la historia más grande en la industria de las motocicletas en décadas. Estaremos allí en 2 horas, dijo James. La llamada terminó. Tom miró a su hijo con una mezcla de orgullo y terror. Mason, una vez que hagamos esto, una vez que Angela publique esa historia, no hay vuelta atrás. Callahan vendrá tras nosotros con todo lo que tiene. Demandas, intimidación, intentará destruir el garaje y a nuestra familia. Él ya destruyó a nuestra familia, dijo Mason en voz baja. Él mató a mamá, robó su trabajo, construyó una fortuna sobre su genio mientras ella está enterrada en un cementerio con una lápida que ni siquiera menciona que era diseñadora. No me voy a quedar callado para protegerlo. Danny le apretó el hombro a Mason. Tu mamá estaría orgullosa. Ella pasó toda su vida creando cosas por las que nunca obtuvo crédito. Ahora estás luchando para asegurarte de que la gente sepa la verdad. Hay una cosa más, dijo James, sacando una última carpeta. Hace 3 meses,
Contraté a un investigador privado para que investigara el accidente de Sarah. Pensé que si estaba recopilando pruebas sobre el robo de diseños, bien podría investigar también la muerte. Encontró algo que la policía pasó por alto. Les mostró fotografías de la motocicleta de Sarah, o lo que quedaba de ella después del accidente. Primeros planos del sistema de frenos, imágenes mejoradas que mostraban el punto de falla de la línea de freno. Esto no es fatiga mecánica, dijo James, señalando el freno. Esto es un corte limpio. Alguien cortó la línea de freno casi por completo, dejándolo justo intacto para que aguantara bajo presión normal, pero se rompiera catastróficamente durante un frenado brusco. Como cuando estás corriendo y necesitas reducir la velocidad para una curva a alta velocidad. El rostro de Tom se había puesto blanco. Alguien saboteó su moto. Alguien la asesinó. El investigador encontró algo más. James continuó. Imágenes de vigilancia del estacionamiento donde Sarah guardaba su motocicleta la noche anterior a la carrera. Está granulada, pero hay una figura que se acerca a su moto alrededor de las 2:00 am, vistiendo ropa oscura, pasando varios minutos cerca del área de la línea de freno trasera. Luego se va. Sacó un fotograma del video, mejorado, nítido, aún borroso, pero que mostraba suficientes detalles para distinguir características generales. Mason miró la imagen a la altura, la complexión, la forma en que la persona se movía con una arrogancia particular, incluso en el video de vigilancia. Ese es Victor Callahan, susurró Mason. No se puede probar de forma concluyente, admitió James. No hay suficientes detalles para una identificación positiva, pero el investigador rastreó la ubicación de Callahan esa noche. Estaba en Phoenix para una exposición de motocicletas, alojado en un hotel a 3 millas de donde estaba estacionada la moto de Sarah, y según los registros de su tarjeta de crédito, compró cizallas en una ferretería esa tarde. La evidencia era circunstancial, pero condenatoria. Oportunidad, medios, motivo. Victor Callahan había estado en el lugar correcto, en el momento correcto, con las herramientas adecuadas para sabotear la motocicleta de Sarah. Y 2 días después, ella murió por una falla de frenos que cada vez más parecía un asesinato deliberado. Le daremos todo esto a Angela Morrison, dijo Danny, que publique todo: robo de diseño, muerte sospechosa, las imágenes de vigilancia, las cizallas, que el departamento de policía enfrente la presión pública para reabrir la investigación, que los clientes e inversores de Callahan vean qué clase de hombre han estado apoyando. Tom abrazó a Mason. Tu madre pasó toda su vida siendo subestimada, siendo descartada como aficionada cuando era una genio, negándole crédito porque no tenía dinero, ni conexiones ni credenciales elegantes. Y cuando finalmente intentó defenderse, cuando amenazó con exponer el robo, murió. Su voz se quebró. Debía haber luchado más duro. Debía haber exigido una mejor investigación sobre su muerte. Debía haber desafiado a Callahan hace años, pero tuve miedo. Miedo de perder el garaje. Miedo de fallarte. Así que me quedé en silencio mientras su asesino construía un imperio sobre su trabajo robado. No te estás quedando en silencio ahora, dijo Mason. Estamos terminando lo que mamá empezó. Nos aseguraremos de que todos sepan que Sarah Carter fue una diseñadora brillante que revolucionó la ingeniería de motocicletas. Y nos aseguraremos de que Victor Callahan pague por todo lo que robó, incluida su vida. James empezó a cargar pruebas de nuevo en su camión. Angela Morrison tiene conexiones con los principales medios de comunicación. Una vez que ella verifique esta historia, estará en todas partes. Revistas de motocicletas,
sitios web de la industria, noticias convencionales, las motos personalizadas. Callahan serán destruidas. Su reputación será arruinada. Y la policía tendrá que reabrir la investigación de la muerte de Sarah o enfrentarse a preguntas sobre por qué están protegiendo a un asesino. Kevin se acercó vacilante. Por lo que vale, Mason. Recuerdo a tu mamá. Solía venir a veces, hablar con tu papá sobre diseños. No entendía ni la mitad de lo que decía, pero sabía que era brillante. Todos lo sabíamos. Y deberíamos haber dicho algo cuando Callahan comenzó a reclamar sus innovaciones como propias. «Estás diciendo algo ahora», dijo Mason. «Eso importa». Se subieron al camión de James. Mason, Tom, Danny y cajas de pruebas que vindicarían a Sarah Carter o destruirían todo lo que les quedaba a los Carter. El viaje a Scottsdale se sintió como ir a la batalla. «¿Tienes miedo?», le preguntó Tom a su hijo. «Aterrorizado», admitió Mason. Pero mamá también tenía miedo. Cuando fue a esa reunión con Callahan, cuando se dio cuenta de que él había robado su trabajo, cuando decidió contraatacar de todos modos, ella estaba aterrorizada y luchó de todos modos porque algunas cosas importan más que estar a salvo. Miró el cuaderno del sistema fantasma en su regazo. La letra de Sarah llenando cada página, su genio preservado en tinta y papel y el hijo al que le había enseñado todo. «No voy a dejar que la olviden». Mason dijo, «No voy a dejar que Callahan la borre como si nunca hubiera existido, incluso si nos cuesta todo». Tom le apretó el hombro a su hijo. «Entonces luchamos por Sarah, por la verdad, para asegurarnos de que a ningún otro diseñador le roben y lo silencien». Y en un camión rumbo a Scottsdale, llevando 8 años de pruebas, Mason Carter entendió lo que su madre había sabido. Que el legado no se trataba de los diseños que creaste, se trataba de las personas lo suficientemente valientes como para luchar por ellos. La oficina de Angela Morrison en Scottsdale parecía una sala de guerra dedicada a exponer el fraude corporativo en la industria de las motocicletas. Paredes cubiertas con fotografías, documentos de diseño, líneas de tiempo que conectaban innovaciones robadas con sus creadores originales. Ella había estado investigando a Victor Callahan durante 5 años, recopilando testimonios de ingenieros que afirmaban el robo, pero no podían probarlo, construyendo un caso que necesitaba solo una pieza más de evidencia irrefutable. Mason Carter le había traído 20. «Esto es extraordinario», dijo Angela, examinando los cuadernos originales de Sarah por tercera vez. El nivel de detalle, la innovación. Ella estaba resolviendo problemas que al equipo de ingeniería de Callahan les tomó años resolver, excepto que ella ya los había resuelto una década atrás. Ella presentó las pruebas cronológicamente. Fotografías de la exposición de Sarah de hace 10 años. Registros de patentes de Victor años después, usando diseños idénticos. La línea de tiempo de la reunión de Sarah con Callahan Custom Bikes, seguida de su muerte, seguida del lanzamiento sistemático de nuevas innovaciones que coincidían exactamente con su trabajo. «Las imágenes de vigilancia son circunstanciales», admitió Angela. «No podemos probar definitivamente que sea Callahan manipulando su motocicleta. Pero combinado con todo lo demás, el momento, la compra de las cizallas, el motivo, esto es suficiente para obligar a la policía a reabrir la investigación». «¿Cuánto tiempo hasta que puedas publicar?», preguntó James Cooper. «Necesito verificar todo de forma independiente», dijo Angela. «Contactar a los organizadores de la exposición que tienen el registro original de Sarah. Hablar con coleccionistas que poseen sus prototipos.
obtener análisis de expertos de los documentos de diseño. Pero si todo concuerda, y creo que así será, puedo tener el artículo listo en 48 horas. El estómago de Mason se apretó. 48 horas se sentían simultáneamente demasiado largas y terriblemente rápidas. Demasiado tiempo para esperar justicia, demasiado rápido para prepararse para las consecuencias de destruir una empresa de 50 millones. ¿Qué pasa cuando publiques?, preguntó Tom. Callahan contraatacará, nos demandará por difamación, intentará desacreditarnos. Que lo intente, dijo Angela. Me han demandado antes. Mi revista tiene excelentes abogados y bolsillos más profundos de lo que la mayoría de las corporaciones esperan. Y si Callahan demanda, eso solo crea más publicidad para la historia, más atención sobre la evidencia, más presión para una investigación criminal. Sacó su computadora, comenzó a escribir notas. Estoy enmarcando esto como una historia de interés humano. Brillante diseñadora autodidacta cuyo trabajo revolucionó la industria, pero que nunca obtuvo crédito. El hijo descubre el robo 8 años después de su sospechosa muerte. Lucha para vindicar su legado a pesar de las amenazas de un poderoso empresario. Es David contra Goliat. Familia de clase trabajadora contra imperio corporativo. Verdad contra corrupción. También es una historia de asesinato, dijo Danny Rodríguez en voz baja. Sarah Carter fue asesinada para silenciarla. Eso debe ser lo principal. Angela asintió. El artículo detallará las circunstancias sospechosas, las imágenes de vigilancia, la compra de las cizallas, el sabotaje de la línea de freno. Dejaré claro que, aunque Callahan no ha sido acusado, hay pruebas sustanciales que sugieren que la muerte de Sarah no fue accidental. Eso debería obligar a la policía a actuar o enfrentar preguntas sobre por qué están protegiendo a alguien con un motivo y una oportunidad claros. Miró a Mason. Entiendes lo que pasa a continuación, ¿verdad? Esta historia se hará viral y se hará viral. Tu vida cambiará permanentemente. Te convertirás en el chico que derribó a un titán de la industria de las motocicletas. Entrevistas con los medios, declaraciones legales, amenazas de muerte de los partidarios de Callahan que piensan que estás mintiendo. No estoy mintiendo, dijo Mason simplemente. Lo sé, pero no todo el mundo lo creerá. Algunos pensarán que eres un adolescente buscando atención. Otros afirmarán que los diseños de tu madre eran coincidentemente similares a las innovaciones independientes de Callahan. Victor gastará millones en firmas de relaciones públicas para enturbiar las aguas y crear dudas. Entonces nos aseguraremos de que la evidencia sea tan abrumadora que la duda sea imposible. Tom dijo que Sarah documentó todo, fechó cada diseño, guardó cada iteración de prototipo. Ella era meticulosa porque sabía que algún día necesitaría probar que su trabajo era original. Angela sonrió. Ella se estaba preparando exactamente para esta lucha, solo que no sabía que su hijo sería quien la terminaría. Las siguientes 48 horas se sintieron como existir en animación suspendida. Mason fue a la escuela, asistió a clases, fingió que todo era normal mientras sabía que Angela Morrison estaba construyendo un artículo que destruiría el imperio de Victor Callahan. Danny dirigía el garaje mientras Tom respondía a llamadas de James Cooper, quien contactaba a cada coleccionista de motocicletas y experto de la industria que había conocido el trabajo de Sarah. El proceso de verificación fue exhaustivo. Angela localizó al organizador de la exposición, que confirmó que Sarah había demostrado el prototipo del sistema Phantom hace una década. Localizó a 3 ingenieros que habían visto sus diseños años antes de las patentes de Callahan. Encontró a la curadora del museo en Detroit, que era dueña del PSR2,
y confirmó que su número de serie coincidía con la documentación de Sarah. Todo concuerda. Angela llamó para decirles que cada pieza de evidencia es legítima. Voy a publicar mañana por la mañana. Quería darles una advertencia anticipada. Una vez que esto se publique, sus teléfonos explotarán con solicitudes de los medios. Estamos listos, dijo Tom, aunque su voz sugería que no estaba seguro de que eso fuera cierto. El artículo salió a las 6:06 p.m. con un titular que hizo que Mason contuviera el aliento. Legado robado. Cómo Callahan Custom Bikes construyó un imperio de 50 millones sobre el trabajo de una diseñadora muerta y posiblemente la asesinó para encubrirlo. Fue devastador, metódico, imposible de descartar como teoría de conspiración o búsqueda de atención. Angela había presentado 8 años de pruebas con el tipo de precisión periodística que no dejaba lugar a dudas razonables. Fotografías de los prototipos originales de Sarah, testimonio de expertos que confirmaban que sus innovaciones eran anteriores a las de Callahan por años. Las imágenes de vigilancia mejoradas y analizadas por especialistas forenses. El recibo de compra de las cizallas. El análisis de la línea de freno que mostraba sabotaje deliberado. Y en el centro de todo, Mason Carter, de 15 años, arreglando el prototipo Phantom, usando conocimientos que solo el hijo de Sarah tendría, rechazando un soborno de $30,000, luchando para asegurar que el genio de su madre fuera finalmente reconocido. En 2 horas, el artículo había sido compartido 10,000 veces. En 4 horas, era tendencia en las redes sociales. Al mediodía, los principales medios de comunicación lo estaban cubriendo. Por la noche, 3 bufetes de abogados diferentes habían contactado a los Carter, ofreciéndose a representarlos pro bono en cualquier acción legal que Callahan intentara. Y a la mañana siguiente, el Departamento de Policía de Phoenix anunció que reabrían la investigación de la muerte de Sarah Carter, basándose en nuevas pruebas que sugerían juego sucio. La detective Patricia Hayes llegó al garaje de Carter esa tarde, con aspecto sombrío y decidido. «Soy la investigadora principal del caso de su esposa», le dijo a Tom. «Quiero ser clara. Debimos haber investigado más a fondo esto hace 8 años. La falla de la línea de freno era sospechosa. El momento era sospechoso. Le fallamos a Sarah al aceptar la explicación fácil en lugar de investigar a fondo». «¿Puedes probar un asesinato ahora?», preguntó Mason. «Estamos examinando las imágenes de vigilancia con analistas forenses de video», dijo Patricia, intentando identificar positivamente a la figura que manipulaba la motocicleta de Sarah. «También estamos extrayendo los registros financieros, registros telefónicos, registros de viajes de Victor Callahan de esa semana, construyendo una línea de tiempo, y estamos entrevistando a personas que conocieron a Sarah, que podrían haberla escuchado mencionar amenazas o preocupaciones antes de morir». Sacó una fotografía. «También estamos ejecutando una orden de registro en la sede de Callahan Custom Bikes, buscando cualquier documentación relacionada con Sarah Carter, cualquier correo electrónico, contrato, documentos de diseño que puedan probar que él tuvo acceso a su trabajo. Si podemos establecer que robó sus diseños, eso nos da un motivo. Combinado con la oportunidad y la evidencia de sabotaje de la línea de freno, podemos construir un caso de asesinato». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Tom. «Semanas, probablemente. Quizás meses. Las investigaciones de asesinato toman tiempo, pero con la presión pública del artículo de Angela Morrison, con la atención de los medios, con la evidencia que han proporcionado, vamos a resolver esto. Vamos a obtener justicia para Sarah». Miró a Mason. «Tu madre estaría orgullosa de ti.
Se necesita valor para luchar contra alguien con los recursos de Victor Callahan. La mayoría de la gente habría aceptado el soborno y se habría quedado en silencio. La mayoría de la gente no tenía a mi mamá, dijo Mason. Ella me enseñó que crear algo brillante importa menos que tener el coraje de defenderlo. Que dejar que la gente poderosa te robe no es paz, es rendición. Patricia la sintió. Suena como si fuera una mujer extraordinaria. Lamento haberle fallado hace 8 años, pero les prometo que no le fallaremos ahora. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para Victor Callahan. Los principales minoristas retiraron las motocicletas personalizadas Callahan de sus salas de exposición. Los inversores exigieron reuniones de emergencia. 3 miembros de la junta dimitieron. El precio de las acciones de la compañía se desplomó y clientes enojados que habían pagado precios premium por las innovaciones de Callahan comenzaron a presentar demandas exigiendo reembolsos. Victor emitió un comunicado a través de sus abogados, alegando que las acusaciones eran difamaciones sin fundamento de un adolescente perturbado y una conspiración de competidores celosos. Eso duró exactamente 6 horas antes de que Angela Morrison publicara un artículo de seguimiento con el testimonio de 7 ingenieros más que afirmaban que Callahan había robado sus diseños en los últimos 15 años. La evidencia era abrumadora, el patrón innegable. Victor Callahan había construido todo su imperio sobre el robo, la intimidación y posiblemente el asesinato. Y ahora se estaba derrumbando bajo el peso de la verdad que había pasado décadas tratando de suprimir. El teléfono de Mason sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas. 16 Minutes quería que apareciera. Las principales revistas de motocicletas querían historias exclusivas. Un cineasta documental quería contar la historia completa de Sarah, pero Mason las rechazó todas, esperando algo que se sintiera más importante que la publicidad. Llegó 3 semanas después cuando la detective Patricia Hayes llamó con noticias que hicieron temblar las manos de Mason. Arrestamos a Victor Callahan esta mañana, dijo, acusado de asesinato en 2º grado por la muerte de Sarah Carter. Robo de diseño, fraude y conspiración. El análisis de las imágenes de vigilancia confirmó que era él manipulando su motocicleta. Encontramos correos electrónicos en los servidores de su compañía discutiendo las amenazas de Sarah de exponer el robo, y su propio equipo de ingeniería admitió bajo interrogatorio que habían estado haciendo ingeniería inversa de diseños que Callahan proporcionó sin saber de dónde los había obtenido. La visión de Mason se nubló con lágrimas. ¿Finalmente enfrentará consecuencias? Si es condenado, y creo que lo será, se enfrenta a 25 años a cadena perpetua. Los cargos de robo de diseño por sí solos terminarían su carrera, pero el cargo de asesinato morirá en prisión, Mason. Nunca más se beneficiará del trabajo de tu madre. Tom abrazó a su hijo, ambos llorando. 8 años de dolor y rabia y sentirse impotentes, finalmente transformándose en algo que parecía justicia. Hay una cosa más, dijo Patricia. El fiscal de distrito quiere que testifiques en el juicio. Explica cómo aprendiste a arreglar el prototipo fantasma. Describe los métodos de enseñanza de tu madre. Ayuda al jurado a entender que Sarah Carter no era una aficionada, que era una genio cuyo trabajo dio forma a toda una industria. Testificaré, dijo Mason sin dudar. Les contaré todo sobre mamá, sobre su brillantez, sobre cómo me enseñó que crear algo hermoso importa menos que tener el coraje de defenderlo de la gente que lo robaría y lo reclamaría como suyo. Esa tarde, James Cooper llegó al garaje con algo envuelto en una cubierta protectora.
He estado trabajando en esto desde que se publicó el artículo de Angela. Pensé que deberías tenerlo. Desveló una motocicleta personalizada construida usando el diseño original del sistema fantasma de Sarah Carter, pero refinada con materiales y tecnología modernos, pintada con los colores que Sarah había amado. Su firma grabada en el chasis. PCC-04, continuando el legado que ella había iniciado. Es tuya, dijo James. Un tributo a tu madre y prueba de que sus diseños funcionan incluso mejor que las versiones robadas de Callahan, porque tú entiendes la filosofía de ingeniería detrás de ellos. Mason pasó sus manos por la motocicleta, sintiendo la presencia de su madre en cada línea y curva. Esto era hacia lo que ella había estado construyendo. Reconocimiento, legado, el conocimiento de que su brillantez no había muerto con ella porque le había enseñado todo a su hijo. Voy a ir en esto al juicio. Mason dijo, cuando testifique contra Callahan, quiero que él vea el diseño de mamá. Quiero que entienda que puedes robar el trabajo de alguien, pero no puedes robar el legado que dejan en las personas que siguen luchando. Tom apretó el hombro de su hijo. A ella le encantaría eso. La justicia poética de ello, su diseño, el que Callahan robó y reclamó como suyo, siendo usado para ayudar a condenarlo por su asesinato. Y en un garaje en Phoenix, rodeado de personas que habían elegido la verdad sobre la conveniencia y la justicia sobre la seguridad, Mason Carter entendió lo que su madre le había pasado la vida enseñándole, que el legado no se medía en patentes ni ganancias ni reconocimiento. Se medía en el coraje de levantarse cuando levantarse era peligroso, de luchar cuando luchar significaba arriesgarlo todo, de negarse a dejar que las personas poderosas te borraran solo porque tenían dinero y abogados y la capacidad de destruir tu vida. Sarah Carter había librado esa lucha y perdió, pero su hijo la estaba terminando. Y esta vez, la verdad estaba ganando. El juicio duró 3 semanas, pero Mason solo recordaría un momento con perfecta claridad, montando la motocicleta de su madre en el estacionamiento del juzgado mientras Victor Callahan observaba desde un vehículo de transporte penitenciario. PCC-04 retumbaba debajo de él, el sistema fantasma de Sarah Carter, ronroneando con el tipo de perfección que solo venía de entender la filosofía de ingeniería detrás de cada componente. Mason la había conducido 40 millas desde Phoenix hasta el juzgado, sintiendo la presencia de su madre en cada cambio de marcha, cada aceleración, cada momento. La moto respondió exactamente como ella la había diseñado. Victor lo vio, reconoció la motocicleta inmediatamente. ¿Cómo no iba a hacerlo si había pasado 8 años beneficiándose de versiones robadas de este mismo diseño? Sus ojos se encontraron a través de la ventana del vehículo de transporte, y Mason vio algo que parecía derrota mezclada con rabia. El reconocimiento de que un joven de 15 años en la motocicleta de una mujer muerta había destruido todo lo que Victor había construido a través del robo y el asesinato. ¿Listo?, preguntó Tom, acercándose con James Cooper y Angela Morrison. Listo, dijo Mason. El testimonio fue directo. El fiscal le pidió a Mason que explicara cómo había aprendido a arreglar el prototipo Callahan Phantom. Mason llevó al jurado a través de años de su madre enseñándole, no solo mecánica, sino filosofía de ingeniería, cómo los sistemas funcionan juntos, por qué ciertos diseños tenían éxito donde otros fallaban. El tipo de comprensión profunda que no podía ser falsificada o aprendida de manuales. Su señoría, dijo Mason cuando se le pidió que demostrara su conocimiento. Traje algo. Sacó el cuaderno original de Sarah abierto a las especificaciones del sistema Phantom, fechadas hace 10 años, 2 años antes de la solicitud de patente de Victor.
El jurado lo pasó, examinando la escritura distintiva de Sarah, sus cálculos detallados, su enfoque revolucionario de los sistemas de enfriamiento de motocicletas. Mi madre creó esto, dijo Mason simplemente. Me enseñó todo lo que sabía porque quería que alguien continuara su trabajo. El señor Callahan lo robó, lo patentó como suyo y la mató cuando ella amenazó con exponer el robo. El abogado de Victor intentó argumentar coincidencia, intentó sugerir que los diseños de Sarah eran derivados de trabajos anteriores. Intentó pintarla como una aficionada cuyas ideas coincidieron con la investigación independiente de Callahan Custom Bikes. Luego la fiscalía reprodujo las imágenes de vigilancia mejoradas y analizadas que mostraban a Victor Callahan en la motocicleta de Sarah a las 12:06 a.m., pasando 7 minutos cerca del conjunto de la línea de freno y luego yéndose el recibo de las cizallas. El análisis de la línea de freno que mostraba sabotaje deliberado. La línea de tiempo de las amenazas de Sarah seguida 48 horas después por su muerte. El jurado deliberó durante 6 horas, culpable de todos los cargos. La portavoz dijo asesinato en segundo grado, robo de diseño, fraude, conspiración. Victor Callahan no mostró emoción mientras el juez lo sentenciaba a 28 años a cadena perpetua. Pero Mason vio sus manos temblar. Vio el momento en que Victor entendió que había destruido su imperio, su libertad y su legado. Todo porque había sido demasiado arrogante para reconocer que una diseñadora autodidacta que trabajaba en un garaje había sido más brillante que todo su departamento de ingeniería. Fuera del juzgado, los reporteros se agolparon. Mason dio una declaración. Mi madre pasó su vida creando cosas por las que nunca obtuvo crédito. Hoy el mundo finalmente sabe que Sarah Carter fue una genio. Eso importa más que cualquier veredicto. La respuesta de la industria de las motocicletas fue inmediata y transformadora. Los principales fabricantes anunciaron la beca de innovación Sarah Carter, $50,000 anualmente para apoyar a diseñadores autodidactas que no podían pagar una educación de ingeniería tradicional. 3 universidades crearon programas de becas en su nombre. El Salón de la Fama de Motocicletas la incluyó póstumamente. Su retrato ahora colgando junto a los más grandes diseñadores de la historia y las motocicletas personalizadas Callahan. La compañía fue disuelta. Sus activos vendidos para pagar la restitución a los ingenieros a quienes Victor había robado durante más de 15 años. Las motocicletas Phantom fueron retiradas y renombradas como Carter Phantom Systems, acreditando adecuadamente a su diseñadora original. James Cooper se quedó con Mason fuera del garaje de Carter semanas después del juicio, mirando el nuevo letrero que Tom había instalado. Garaje y diseño personalizado de Carter, honrando el legado de Sarah Carter desde 1985. Ella estaría orgullosa, dijo James, no solo de que ganaste, de que luchaste cuando luchar era peligroso, de que te negaste a dejar que la olvidaran. Tuve ayuda, dijo Mason, señalando el garaje donde Danny Rodríguez impartía una clase sobre sistemas avanzados de motocicletas a jóvenes mecánicos, donde Tom consultaba con diseñadores que querían aprender la filosofía de ingeniería de Sarah, donde Kevin y Brian trabajaban en construcciones personalizadas usando técnicas que Sarah había sido pionera. Angela Morrison llegó en su propia motocicleta, una construcción personalizada que incorporaba las innovaciones de Sarah con licencia adecuada del patrimonio de Carter. Los diseños de tu madre están cambiando la industria. 5 fabricantes están negociando licencias para usar sus sistemas. Vas a ser muy rico. A Mason no le importa la riqueza. Mason dijo, le importa que la gente sepa que mamá era brillante, que su trabajo importaba, que ella no era solo una víctima,
Ella era una creadora cuyo legado sobrevivió a la persona que intentó borrarlo. Miró el PC-4 estacionado donde Sarah solía trabajar en sus prototipos, a la motocicleta que demostró su genio, al legado que había construido, no a través de patentes o ganancias, sino a través de enseñarle a su hijo que crear algo hermoso importaba menos que tener el coraje de defenderlo. ¿Sabes lo que mamá solía decirme? Mason dijo que ella diría que cualquiera puede construir una motocicleta, pero construir una que cambia la forma en que la gente piensa sobre la ingeniería, eso requiere entender que la innovación no se trata de ser el primero. Se trata de ser lo suficientemente valiente como para compartir lo que has creado, incluso cuando la gente poderosa podría robarlo. Tom se unió a ellos, limpiándose la grasa de las manos. Ella también solía decir que el legado no se mide en lo que construyes, se mide en a quién enseñas a seguir construyendo después de que te hayas ido. Mason pensó en los jóvenes mecánicos aprendiendo de Danny, en los estudiantes becados estudiando las técnicas de Sarah, en los diseñadores que los habían contactado queriendo entender su filosofía de ingeniería, en la industria que finalmente había reconocido su brillantez 8 años demasiado tarde, pero de manera absolutamente innegable. Entonces, ella dejó el mejor legado posible, dijo Mason, porque ella me enseñó que la verdad importa más que la seguridad, que la justicia importa más que la conveniencia, que enfrentarse a la gente poderosa que roba a los indefensos no es solo valiente, es necesario. Él se subió al PS4. Sintió que el motor respondía a su toque de la misma manera que había respondido al de Sarah, llevando adelante el genio que ella había derramado en cada diseño. Y ella me enseñó que puedes matar a alguien, robar su trabajo, intentar borrarlos de la historia, pero no puedes matar lo que enseñaron a la gente que los ama. No puedes robar el legado que dejan en sus hijos. No puedes borrar a alguien que se aseguró de que su conocimiento lo sobreviviera. Mason arrancó el motor. El revolucionario sistema fantasma de Sarah Carter ronroneaba con perfecta precisión. Un diseño que había sido robado, suprimido y usado para construir un imperio sobre mentiras. Pero también un diseño que había sobrevivido porque una mujer había sido lo suficientemente brillante como para crearlo, lo suficientemente valiente como para defenderlo y lo suficientemente sabia como para enseñarle todo a su hijo antes de morir. Se alejó del garaje de Carter en la motocicleta de su madre, llevando adelante el legado que ella había construido, no en patentes ni protecciones, sino en el coraje que le había dado para luchar por la verdad, incluso cuando la verdad era peligrosa. Algunas victorias no se miden en veredictos ni dinero. Se miden en el momento en que un hijo vindica el genio de su madre, en la industria que finalmente reconoce lo que habían ignorado, en el conocimiento de que puedes robar el trabajo de alguien, pero nunca podrás robar su legado si han enseñado a alguien a seguir luchando por él. Sarah Carter había enseñado bien a su hijo, y Mason Carter había demostrado que algunos legados son demasiado poderosos